Antivirus. Hola, sean todos muy bienvenidos a nuestra reunión. Hoy vamos a tener un tema muy especial, no solamente para usted y su familia, y a todos los que estén reunidos en este momento a través de la internet. Como siempre, les hemos venido diciendo en Casa sobre la Roca, Casa Roca no para. Y no vamos a parar porque gracias a Dios tenemos la bendición de la tecnología para poder llegar a cada uno de ustedes. Todo lo que el Señor ha dispuesto para esta tarde, para bendecir nuestras vidas. Entonces les pido el favor, para no perder la costumbre, que oremos y le pidamos al Señor que nos guíe en esta enseñanza y que todo lo que digamos acá esté guiado por el Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este momento. Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo tu palabra, Señor. Yo te pido que bendigas cada persona que se encuentra en sus casas, reunido con su familia. Pero, Señor, gracias porque lo que ellos están haciendo en este momento es invertir en tus cosas. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bendición poder utilizar estos medios y lo más importante es que no nos desconectemos de la palabra de Dios, no nos desconectemos de Casa sobre la Roca. Recuerden que todos los servicios de la iglesia, los servicios de los domingos, de los miércoles y los ministerios, todos los ministerios también estamos en la internet. Entonces, para que no nos quedemos atrás, sino que sigamos pendientes de la palabra de Dios y estemos pendientes de todo lo que el Señor nos está dando. Estamos viviendo un tiempo sin precedentes, un tiempo donde nosotros nunca antes lo habíamos vivido. Definitivamente podemos decir que este es el tiempo de volver definitivamente los ojos a Dios. De pronto nosotros esta noche vamos a encender el televisor y alguien nos va a decir las noticias, nos van a decir que las cosas se están empeorando, esas noticias malas, esas noticias trágicas, nos van a llenar de ansiedad, nos van a llenar de desesperanza. Y eso es lo que nosotros vamos a compartirle a otros. Lo que yo les quiero compartir en esta tarde, el tema de esta pequeña reflexión es el temor y la desesperanza. Y cuando hablamos y analizamos la palabra de Dios, nos dice que en la Biblia también hay momentos difíciles. Abrimos la Biblia y encontramos temas de las pestes, los miedos, los tiempos oscuros. ¿Por qué? Porque la Biblia también está escrita para tiempos como estos. La desesperanza es trágica, pero no es algo desconocida para nosotros los cristianos. Muchas veces, más de lo que deseamos, está presente en nuestras vidas. Es la razón por la que Cristo siempre está llamando a orar sin desmayar, a orar sin cesar, a estar en todo momento conectados con Él, con la esperanza de que Él ya venció, porque no está próximo a vencer, Él ya venció. Pablo les confesó a los corintios que casi perdió la esperanza de conservar la vida, pero venció esa sensación al poner su confianza en Dios. Lo leemos en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 8. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él los libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. ¿Por qué no aprovechamos estos días y hablamos más del amor de Dios que del temor al coronavirus? Y vemos este gran ejemplo del apóstol Pablo, donde nos está instando que somos seres humanos. Nosotros como seres humanos no estamos libres de pronto de sentir temor, de pronto de sentir desesperanza, pero lo importante es consultemos la Biblia, nuestro manual que nos ha dejado nuestro fabricante para poder consultar en él, para poder empezar a ver que definitivamente nuestra esperanza está puesta en él. Y empecé a analizar un poquito qué es la desesperanza. Y empezaba a revisar en el diccionario de la RAE, desesperanza, falta de esperanza, estado del ánimo en que se ha desvanecido la esperanza, desesperación, alteración extrema del ánimo. Yo quisiera hacerte una pregunta. En este momento de pronto estás desesperanzado, atemorizado, angustiado, atormentado, afligido, ¿sientes temor por la situación actual? Y ahí es cuando tenemos que hacer otra pregunta. ¿Quién no ha perdido la esperanza en algún momento de su vida? Por desgracia, estamos viviendo una época en la que es muy fácil perder la esperanza.
Ese COVID-19 nos está golpeando sin misericordia. Pero por muy fuertes que nos sintamos los cristianos, el temor y la desesperanza muchas veces se adueña de nosotros. ¿Acaso hay cristianos desesperanzados? ¿Hay cabida a la desesperanza en nuestras vidas? Es un momento para confrontarnos realmente con la palabra de Dios. Desesperanza significa realmente, de manera literal, estar sin salida, estar completamente perdido, sin recursos. Se refiere a estar en un estado mental que uno no cree que hay esperanza alguna. Cuando estoy en estas condiciones, siento que he perdido mi fe. Algo me dice que no solamente que Él no puede, sino que además incumple sus promesas, porque esos son los pensamientos que están llegando por estos días, donde la gente tiene su esperanza puesta en Dios, pero viene un momento de temor, de desesperanza, y las personas piensan, no, el Señor se olvidó de mí, el Señor no va a cumplir su promesa conmigo. ¡Qué error tan grande! La desesperanza nos lleva a rechazar la palabra de Dios. Los que han caído en desesperanza ponen su mirada en todo menos en Dios. Ponen su esperanza en los noticieros, ponen su esperanza en que algún científico, en que en algún hombre llegue a descubrir la cura contra este virus mortal y así vamos a poder tener descanso. Nuestra vida por estos días quedará en evidencia. Por estos días nuestros familiares sabrán realmente quiénes somos. ¿Cómo son nuestros hábitos? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? ¿Por qué? Porque vamos a estar expuestos a todo. En esta convivencia que tenemos con nuestros familiares, ellos van a saber, oye, ¿cómo son nuestras costumbres? ¿Cuáles son los hábitos diarios? ¿Tú oras? ¿Tú no oras? ¿Cuál es la manera de ver la vida? ¿Cuál es la manera de que tú ves las noticias? ¿Cuáles son los contenidos que tienes en este momento y con los que estás alimentándote? Y empiezo yo a ver, la palabra de Dios siempre va a tener respuesta para todos nosotros. Los invito a que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Dice la palabra de Dios, adora al Señor tu Dios y Él te bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad, porque ese es nuestro Dios y tenemos que hacer énfasis que por estos días nosotros no estamos hablando de la palabra de Dios, sino que siempre hemos hablado de la palabra de Dios y no simplemente como un mensaje para cautivarlos, como un mensaje de motivación personal. No, lo que estamos leyendo es lo que dice la palabra de Dios, que es una promesa para ti y para mí. Cambia tus hábitos. Llama de pronto a esos familiares, a esos amigos que de pronto mucho tiempo atrás no los tenías en cuenta para nada o de pronto los abandonaste. Manda un mensaje de texto, pero siempre con mensajes esperanzadores, mensajes positivos. Recuerda cuando se lanzó la película Dios no está muerto. Cuando decía al final de la película, envía en este momento un mensaje de texto donde le vas a decir a todo el mundo, Dios no está muerto. Se convirtió en un momento en algo viral porque todo el mundo decía, sí, me siento lleno para darle esperanza a todo el mundo. Algunos de pronto se reían, otros con indiferencia, pero también hubo muchos que realmente sintieron, oiga, tan pocas veces que nos llegan esos mensajes para alentarnos. Viralicemos el amor de Dios. Viralicemos la esperanza de Dios, viralicemos a todo el mundo que está sin esperanza en este momento, todo desde nuestras casas, pero la gente tiene temor. Uno abre la ventana, mira allá afuera y la gente siente un temor terrible porque no sabe qué es lo que le puede pasar. Lo importante, nosotros los hijos de Dios sí le podemos entregar ese mensaje de esperanza, de vida a todas las personas que nos están escuchando, los que nos oyen, a los que les mandemos textos, mandemos esos mensajes propositivos de aliento y de esperanza. Les voy a regalar unos puntos, algo muy corto. El primero es, la forma de adoración cambió. Escucha a Dios, porque eso es promesa. Todo lo que yo leo en la Biblia, les decía en estos días a los estudiantes de ADN, oiga, bienvenidos a mi casa. Qué rico poderlos tener acá. Y miren, qué bendición tener la internet para poderlos invitar a casa. Gracias a esto, a la tecnología, les puedo mostrar a ustedes mi biblioteca y decirles, aquí hay muchas Biblias. Hay Biblias en muchos idiomas, muchos dialectos, pero ¿saben qué es lo más bonito? Poder tener referencia a la palabra de Dios y poder decir, allí, de allí es donde yo realmente busco mi alimento. La cocina está, la despensa está, de pronto puede estar llena de alimento, como hay muchos hogares que de pronto no hay nada de alimento, pero lo importante en este momento es que nos consagremos realmente a la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, voy a leer,
les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Porque ese es Dios. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida al Señor, el Señor vendrá con todo y su protección. El pastor Darío lo leía perfectamente el domingo pasado, donde nos recordaba lo que dice la palabra de Dios. Oigan, los dinteles de la puerta, el Señor va a hacer una marca para que cuando pase la plaga pasará de largo y no tocará a mis seres queridos. Y eso es un momento importante. Busquemos de Dios en este momento. Volquémonos a Dios, porque no puede ser que en este momento todos estemos diciendo, yo lo he hecho también, de pronto decir: oiga, estoy trabajando más que en la oficina. Ok, está bien, qué bendición que puedas trabajar y dale gracias a Dios porque tenemos un trabajo digno, y qué bueno poder ser personas que provean para su casa, que seamos responsables con nuestra labor, pero no nos quedemos solo en eso, sino que también nos alimentemos de la palabra de Dios, que estemos pendientes de ella, que nuestros hábitos de lectura de la palabra también sea todos los días, que nuestros hábitos de hacer el devocional no se pierda por todo esto que estamos viviendo. Es un momento coyuntural, pero lo importante es que busquemos el secreto con Dios, que desde temprano yo pueda hacer mi devocional y poderle decir a Dios cómo está mi corazón, cómo está mi familia, cuáles son los temores, y lo importante es que cuando yo oro a Dios, Él va a escuchar y pronto dará respuesta. Los virus se propagan con mucha facilidad, pero el amor de Dios también es contagioso. Qué rico que le podamos decir a la gente, así como la gente sin temor, sin vergüenza, sale todos los días a las 8 de la noche por sus ventanas y aplauden a los médicos, a todas las personas que se están sacrificando en este momento, también a los miembros de las fuerzas militares. Qué bendición que podamos hacer eso, pero qué bendición también que podamos aplaudir a ese Dios que está con nosotros y nos acompaña y nos guarda de todo mal. Segundo punto, la gente necesita esperanza. Necesitamos líderes esforzados, líderes valientes, personas que vayan en contra de la corriente, no personas que simplemente estén leyendo lo que dicen los diarios o lo que nos dicen los noticieros y simplemente meterle temor a toda la humanidad. Necesitamos líderes reales en nuestra sociedad. El líder genera confianza, el líder infunde paz e infunde tranquilidad. El líder es un referente. Cuéntale a todo el mundo lo que Él ha hecho con tu vida y con la vida de muchos que tenemos alrededor. Miren, yo siempre que hablo de esto, siempre recuerdo y me llama mucho la atención. Hace muchos años, el pastor Darío en uno de los servicios del domingo le preguntó a la iglesia: oiga, ¿cuántos de ustedes han sido sanados de alguna enfermedad grave? Fueron miles de personas, yo tengo toda esa grabación, miles y miles de personas que pasaban en cada uno de los servicios de nuestra iglesia a decir: pastor, Dios me sanó de unas enfermedades tan raras que uno ni siquiera sabía que existían, pero ese es el Dios en el que confiamos, y en este momento no va a ser la excepción. El líder depende de Dios y no de las circunstancias, porque aparentemente el mundo se está muriendo. Pero yo sé que tengo un Dios poderoso que va a guardar mi familia, mis seres queridos, mis amigos, la gente en la que yo confío, la gente que yo estimo, las ovejas de nuestra iglesia Casa sobre la Roca y todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Porque la palabra de Dios dice: en el mundo tendrán aflicción, pero, ojo, no cerremos la Biblia al instante, sino que creamos que realmente el Señor ya venció, porque hay que terminar de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que leerla completa, porque es la que nos trae descanso a nuestras vidas. El líder es guiado por Dios. Todo lo que hablemos, todo lo que digamos tiene que estar guiado por Dios, porque eso es lo importante, porque para hablar de malas noticias, para hablar de desesperanza, para hablar de tragedia, para hablar de temor, simplemente es encender el televisor o escuchar a los vecinos. Lo importante, tú como líder, eso es lo que tienes que hacer: confrontarte con la palabra de Dios y darle las buenas nuevas del Evangelio a todos los que nos están escuchando. Haz un censo con las personas más cercanas. Pregúntate: ¿están todos bien? ¿Será que algún vecino, algún amigo, alguien cercano necesita mi ayuda? ¿Alguna persona cercana a mí de pronto está pasando necesidad, está pasando hambre y yo no lo sé?
tenemos que preguntar, porque en estos momentos todos tenemos que tomar ese liderazgo para ayudar al desvalido, para ayudar al que tanto lo necesita. Y no simplemente encerrarnos en nuestras casas y simplemente dejar que pasen los días, porque el mundo sigue funcionando, la gente sigue alimentándose, la gente sigue teniendo necesidad, sigue teniendo hambre, sigue teniendo muchas necesidades. Y qué mayor bendición que nosotros, los hijos de Dios, estemos ahí para ayudar a todas esas personas. Hay temor por el que comer. Hay temor por las finanzas. Recuérdales a todas esas personas que están temerosas en este momento, recuérdale la palabra de Dios. El Señor Jesús estaba predicándole a una multitud de personas. De pronto llegan los discípulos: Señor, ¿qué hacemos? Esta gente tiene hambre y son muchísimos. Y el Señor, ¿qué les dijo? Pues denles de comer. Señor, ¿pero qué hacemos? Yo no tengo tanta plata, es demasiado dinero, yo no tengo tanto recurso para poder ayudar. Y el Señor lo que les dice: ¿qué tienen allí? De pronto hay unos 7 panes y unos pececillos que un muchacho los tenía allí. Pero ¿qué hizo él? Con ese poco recurso lo puso en manos del Señor y el Señor lo multiplicó. Leemos en la palabra que dice que alimentó a 5,000 hombres, mujeres, niños. Hubo tanta abundancia que al final los discípulos llenaron 12 cestas con todo lo que había sobrado, porque el Señor no da migajas, Él da en abundancia. Y esa es la esperanza que tenemos que entregar a todos los seres humanos que están allá afuera, porque muchos se preocupan. La cuenta del banco, cada vez ese saldo está más pequeño. La alacena, cada vez que la abro, cada vez está más pequeña. Recuérdales a ellos que el Señor da en abundancia y el Señor siempre estará presente a los que le amamos. Pero ¿qué hacer en estos momentos? Como hijos de Dios, ¿qué hacer? ¿Huimos del coronavirus mientras la gente se sigue muriendo, mientras la gente se sigue enfermando? Y me puse a investigar, y en el siglo XVI los cristianos alemanes le pidieron a Martín Lutero que respondiera a esa pregunta, y me llamó muchísimo la atención. En 1527, menos de 200 años después de que la peste negra matara a casi toda la población de Europa, la plaga resurgió en el mismo pueblo de Martín Lutero, Wittenberg, y en las ciudades aledañas. En su carta sobre si se debe huir de una plaga mortal, el célebre reformador sobrepasa las responsabilidades de los cuidados ordinarios durante el contagio. Su consejo sirve de guía práctica para los cristianos que enfrentan brotes de enfermedades infecciosas en la actualidad. Y esto en este momento tiene una vigencia impresionante. En primer lugar, Lutero argumentó que cualquiera que se encuentra en un rol de servicio a otros tiene el compromiso vocacional de no huir. Aquellos en el ministerio, escribió, deben mantenerse firmes ante el peligro de muerte. Los enfermos y desahuciados necesitan un buen pastor que los fortalezca, que los consuele, para evitar que les sea negada la cena antes de morir. Oficiales públicos, incluyendo alcaldes y jueces, deben quedarse y mantener el orden cívico. Servidores públicos, incluyendo médicos, policías pagados por el gobierno, deben continuar con su labor profesional, incluso los padres de familia. Y tutores tienen un llamado vocacional hacia sus hijos. Lutero no limitó el cuidado de los enfermos a los profesionales de la salud. Lutero desafía a los cristianos a ver oportunidades para atender a los enfermos como si estuvieran cuidando a Cristo mismo. Y eso lo leemos en Mateo 25, a partir del versículo 42. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesito ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Sin embargo, Lutero no anima a sus lectores a exponerse a sí mismos al peligro de manera imprudente. Su carta insiste de manera constante en dos bienes en aparente contradicción: honrar lo sagrado de la vida propia y honrar lo sagrado de aquellos en necesidad. Lutero deja claro que Dios brinda a los humanos la tendencia hacia la autoprotección y confía en que ellos cuidarán sus propios cuerpos.
Todos nosotros, dice Lutero, tenemos la responsabilidad de protegernos de este veneno lo mejor que podamos, porque Dios nos ha mandado a cuidar nuestro cuerpo. Él defiende las medidas de salud pública, como las cuarentenas y la búsqueda de atención médica cuando esté disponible. De hecho, Lutero plantea que no hacerlo es actuar con imprudencia. Así como Dios ha dotado de un cuerpo a los humanos, también ha brindado las medicinas aquí en la tierra. Y esto lo dice el reformador Martín Lutero tantos años atrás, pero tiene una vigencia enorme en este momento. ¿Para qué? Para que estemos atentos, no huyamos, no corramos, sino seamos prudentes. Sigamos las recomendaciones que nos están dando los entes de control, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y todos aquellos que lo que están buscando es la protección de unos con otros. De ahí de la importancia. ¿Tenemos que orar? Sí. ¿Nuestra confianza está puesta en Dios? Sí, pero también tenemos que ser sabios y prudentes porque el Señor también nos bendecirá. Tercer punto, sacar lo mejor de la cuarentena. No es un aislamiento social, sino más bien llamémoslo el recogimiento familiar, porque tenemos que aprovechar. Algunos tendrán la fortuna y la bendición de tener a su familia consigo. Otros estarán solos, pero recuerden, en esta soledad lo importante es aprovechar estos momentos para compartir con Dios y esperar que el Señor me dé ese mensaje de aliento. ¿Por qué no darle un mejor uso a la internet? Te pregunto, ¿de qué te estás alimentando por estos días? ¿Es que no hay nada más para ver? Algunos dicen, no, es que empiezo a canalear y no encuentro nada para ver. Empiezo a navegar por las redes y no encuentro nada. Entro a YouTube y no tengo nada. Oiga, Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, continúa con ese esfuerzo tan grande como lo ha hecho por tantos años. ¿Tú te has puesto a pensar qué hay en medios de comunicación en la iglesia? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos en la iglesia? Por ejemplo, el programa Hechos y Crónicas, la página www.hechosycronicas.tv, donde tú puedes encontrar muchísima información, puedes ver videos, puedes ver una cantidad de cosas que van a ser de provecho para ti y toda tu familia. También sabes que tenemos un canal de televisión 24 horas, todos los días, los 7 días de la semana, www.tvredImagencristiana.com. Si quieres tener acceso a ellos, lo puedes tener a través de la página de Casa sobre la Roca, casarroca.org, allí están los botones. Pero ¿qué encontramos allí? Noticieros donde nos están dando la información clara, verídica y real de lo que está sucediendo, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo. Películas cristianas familiares, películas para niños, reportajes, documentales, entrevistas, todos los cuestionarios del Pastor Darío que a través de todos estos años de grabaciones están allí dispuestos para ti y tu familia, para entender tantas realidades, tantos temas de actualidad, pero a la luz de la palabra de Dios. Música cristiana, blogs, en YouTube, predicaciones que tiene la iglesia y también los programas para niños, porque necesitamos también darles el alimento diario a nuestros niños. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces vemos que hay que aprovechar todo lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de esta cuarentena, porque nuestra vida tiene que cambiar y tenemos que cambiar radicalmente. Por estos días que he estado dictando el curso de ADN, me aterra. Y cosas que nosotros nunca habíamos experimentado, porque siempre tenemos nuestros cursos presenciales y le preguntábamos a la gente, oiga, el curso de ADN empieza tal día y solo viene el estudiante. Por estos días nos hemos llevado sorpresas, familias enteras sentadas enfrente del computador para escuchar las lecciones de ADN. Y ya nos damos cuenta, estas lecciones no solamente sirven para nosotros los hijos de Dios, sino para tantas personas que están alrededor nuestro, que también están aprendiendo de todo lo que nosotros hemos aprendido y lo que el Señor está dispuesto a enseñarnos. Cuarto punto, el temor y la desesperanza dan la bienvenida a la derrota. La desesperanza nos conduce a rendirnos ante el temor, ante la preocupación. El verlo todo negro nos hace perder la visión. Creemos que no vamos a poder salir de esta. Los medios de comunicación, las personas, las malas noticias, lo único que nos llaman es a perder la esperanza de decir,
no vamos a lograrlo, porque cada vez empezamos a ver muchos medios que compiten para dar las malas noticias. Que tú no seas un referente de las malas noticias, sino que seas un referente de las buenas noticias. El libro de Proverbios nos advierte acerca de estas palabras. Dice Proverbios capítulo 24, versículo 10, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha venido preparando. Miren, dice la palabra de Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor ya nos venía preparando en la parte de comunicaciones de Casa sobre la Roca. Cuando empezamos a ver hoy en día el canal y Hechos y Crónicas, vemos que tenemos tantas herramientas que tenemos al servicio de toda la humanidad, que vemos que gente nos escribe en muchas partes del mundo dando gracias por los noticieros, por el esfuerzo, porque en este momento todo el equipo de comunicaciones, de Hechos y Crónicas, los productores, los editores, las periodistas, todos ellos estamos trabajando para todos ustedes desde nuestras casas, porque como lo hemos venido diciendo a través de las redes, Casa Roca no para y no podrá parar nunca, porque el Señor es nuestro consuelo y para eso nos tiene el Señor. Los que se rinden al temor y a la desesperanza no pueden disfrutar la victoria que proviene de confiar en Dios, porque mi confianza está pegada a Dios. Yo sé que de esta vamos a salir. Vamos a tener grandes enseñanzas y vamos a poder compartirle a muchas personas y a generaciones venideras por lo que tuvimos que pasar, porque esta pandemia no la habíamos tenido tan cerca, jamás. En el mundo, hoy en día el mundo está rodeado con un mismo temor, exactamente el coronavirus. Vemos que a oriente, occidente, norte, a sur, todos los países están mirando cómo pueden mitigar esta crisis tan terrible. Pero lo más bonito es que nos estamos uniendo. Varios presidentes alrededor del mundo están llamando la atención de las personas que dicen, oren por nuestra nación, oren por las naciones. Nunca antes se había visto eso. El presidente de los Estados Unidos de pronto declara un día como día de oración para interceder, para que el Señor tenga misericordia de sus hijos, de todo el mundo. Pero qué bonito que a pesar de las tribulaciones, de las circunstancias, nosotros podamos hacer un alto en el camino y decir, definitivamente tengo que poner mis ojos realmente en Dios. Como cristianos que somos, debemos tomar la decisión de que confiaremos en el poder de Dios, cualquiera que sea la situación que pasemos y por muy insostenible que parezca, debemos tener una confianza absoluta en lo que Dios va a hacer, porque nos dice la palabra, Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Vayamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por todos nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la palabra, esa es la confianza que todos tenemos de parte de nuestro Dios. Y quinto punto, y ya vamos terminando, el temor y la desesperanza ve solo lo malo. Es cierto que muchos damos muestras de impaciencia en este momento, sin embargo, pocos estamos dispuestos a reconocerla. ¿Es difícil esperar en Dios cuando estamos rodeados de tantas malas noticias? Pero pastor, ya son 608 casos en Colombia, 591.971 en el mundo, muertes en el mundo 27.090 y en Colombia ya sumamos 6. Veamos también lo bueno. ¿Por qué no lo decimos? 135.779 recuperados en el mundo. En Colombia, 10 casos recuperados. ¿Por qué las noticias no muestran
todas las personas que salen de los hospitales de España, de Italia, de tantos países en el mundo, ya recuperados, ya sanados completamente. Es difícil reposar confiadamente en Dios cuando el mal aparentemente es el que triunfa. El rey David confesó su error en este aspecto. Se dejó llevar por la angustia, por la desesperanza, porque ésta lo venció. No le parecía que los ruegos que presentaba a Dios estaban siendo atendidos y exclamó en el Salmo 31, versículo 22. En mi confusión llegué a decir: he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Es real. Todo le parecía oscuro y sin esperanza, pero la esperanza llegó cuando David reflexionó sobre su impaciencia. Entonces afirmó: pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Debió haberse entristecido cuando recordó esa situación y pensó: ¿cómo pudo habérseme ocurrido pensar que Dios no me escuchaba? ¿Cómo se me pudo ocurrir que Dios no estaba preocupado por mí? Porque siempre les digo, escriban su propio salmo, pero con respeto. Así como dijo el rey David en su momento: ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo? Porque mi cuerpo languidece, ya la piel se me pega a los huesos. Estaba derrotado, realmente vencido, pero de pronto tuvo el momento de lucidez que yo les pido que cada uno de nosotros tengamos en este momento. De pronto él dice: levanto los ojos a los montes, de ahí viene mi socorro, porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Y eso es lo que nos tenemos que apropiar. Cada uno de ustedes, no sé en qué situación, en qué circunstancias se encuentra en este momento, pero lo único que les puedo decir: mi consuelo, mi refugio, mi esperanza depende de Dios. Y hay un poema que se hizo viral por estos días. Kathleen O'Meara, también conocida como Grace Ramsay, en el año de 1869 escribió este poema y está tomado de la historia de Isa. Y miren, tan importante y tan claro ese contenido. Y la gente se queda en casa y leía libros y escuchaba, y descansó e hizo ejercicios, e hizo arte y jugó. Escuchó más profundamente, alguien meditó, alguien oró, alguien estaba bailando, alguien se encontró con su sombra, y la gente comenzó a pensar diferente. Y la gente sanó, y hubo ausencia de personas que vivían en una peligrosa ignorancia, sin sentido y sin corazón. Incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y las personas se encontraron, lloraron por los muertos, tomaron nuevas decisiones y soñaron con nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y curaron completamente la tierra, justo cuando fueron sanados. Cuando la tormenta pase y amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos, tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos de una vez y aprenderemos todo lo que no hemos aprendido. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo que jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en un mercado, que no supimos nunca su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Se respetará la vida y la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Así concluye este poema, y lo más curioso es que esta mujer a los 49 años murió de neumonía en su casa, pero nos deja grandes reflexiones. Esta pandemia, este aislamiento, nos tiene que hacer mejores personas. Tenemos que sacar lo mejor de todo lo que nos está ocurriendo, de todo lo que nos ocurrió, de todo lo que nos va a ocurrir durante estos días.
tienes que reflexionar en algo, y de esto tenemos que ser mejores personas, que cuando más adelante le contemos a las nuevas generaciones, la formación que hizo el Señor a través de la pandemia fue clara, porque fui y me convertí en un mejor ser humano y aprendimos a ser mejores hijos de Dios. La desesperanza es un cruel peso que a menudo captura y destruye a los seguidores de Dios. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos guardarnos de este mal y vencer esa tentación de caer en el temor y en la desesperanza. Los que sean capaces de superar la desesperanza hallarán grandes bendiciones, porque todas están consignadas en la palabra de Dios. Y yo les quiero pedir en este momento que inclinemos el rostro y vayamos a nuestro Padre Celestial en oración. Bendito Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por este momento. Padre, gracias por escuchar tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, que tú nos das la oportunidad de escucharlo, de verlo a través de las redes sociales, a través de la internet. Señor Jesús, te pido de manera particular, Señor, en este momento, que seas tú obrando en mi vida, Señor. Padre, yo te pido que seas tú alentando mi corazón, que seas redarguyendo mi corazón y que yo pueda entender realmente qué es lo que significa caminar contigo, qué es lo que significa realmente estar de tu mano, Señor, porque sabemos que tú nunca nos vas a abandonar, nunca nos has abandonado, Señor, y nunca vas a estar ausente, sino que siempre vas a estar presente con cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos, Señor. Padre, permite que todo esto que he escuchado hoy lo pueda poner en práctica, no mañana, no pasado, sino hoy mismo, pueda contarle a la gente lo que significa tu palabra y lo que significa estar pegado de ti, mi Señor. Y yo quiero preguntar, mientras tú sigues orando allí, como siempre lo hacemos, si hay alguien de tu familia, algún ser querido que nos esté escuchando, que nos esté viendo en este momento, que quiera recibir al Señor Jesucristo en su corazón, es algo muy sencillo. Porque la gente siempre piensa que recibir al Señor es cambiar de religión. No. En Casa Sobre la Roca nosotros no cambiamos de religión en ninguna persona, porque entendimos claramente, religión es el hombre buscando a Dios y nunca lo encontró. Cristianismo, Dios haciéndose hombre y buscándote a ti. La Biblia dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si ese es tu caso, si tú quieres dar ese paso en fe, de aceptar, de recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, te quiero pedir que por favor inclines el rostro y repitas conmigo esta oración, pero con voz audible. Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo creo en ti. Reconozco que tú eres Dios y que moriste en la cruz por todos mis pecados. He pecado de muchas maneras, Señor, pero confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Te abro la puerta a mi vida. Entra, Señor Jesús, y lléname de ti, porque a partir de hoy te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal en Cristo Jesús. Amén y amén. Finalmente, muchas gracias por habernos seguido. Permitamos que el Señor obre su propósito claro y definitivo en la vida de cada uno de nosotros y compartamos las buenas nuevas del Evangelio con todos los que están desesperanzados. Dios los bendiga, los amamos mucho.